Seguimos aquí con Óscar comentando distintos aspectos que nos pueden influir a la hora de comprar o vender algún inmueble, y una de las cosas que nos estamos encontrando últimamente es que cuando una pareja o dos personas van a comprar un piso, a la hora de dar la entrada a veces una persona aporta más que la otra, pero luego hacen una hipoteca que pagan a partes iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo queda reflejada esta situación en el porcentaje de propiedad dentro de la escritura? Bueno, va subiendo el nivel de las preguntas, ¿eh? Bueno, vamos complicando un poco. A ver, en la propia escritura siempre hay que, cuando compran dos, por ejemplo, siempre hay que determinar el porcentaje en que cada uno compra, y eso me lo manifiestan las partes. Normalmente es un 50%, pero también puede ser que uno adquiera un 80%, un 20%, un 60%, un 40%, etc. Entonces, ¿qué pasa si, aunque como es el caso normal, adquieren por mitad, pero realmente uno pagó más en la entrada, o aunque la hipoteca figura los dos como deudores, en realidad la paga uno solo de ellos? Pues caben dos posibilidades. Primero, que el que pagó de más realmente quiera regalarle a esa otra persona, al que pagó de menos, pues eso, esa cantidad. En cuyo caso estaríamos ante una donación que tendría que tributar el donatario, es decir, el beneficiario tendría que declararla y tributar por ella. Bueno, según sea cónyuge, hijo o un amigo, tributa más o menos, no entramos ahora en ese tema. Y la segunda opción es que realmente el que ha pagado de más, perdón, el que ha pagado de menos le deba esa cantidad al que ha pagado de más, es decir, que haya una deuda, en cuyo caso sería conveniente de cara a Hacienda que se hiciese una escritura pública de reconocimiento de deuda. Por ejemplo, la vivienda hemos dicho que es el 50%, pero en cambio A ha pagado 60.000 y B ha pagado 40.000, con lo cual A ha pagado 10.000 más. Pues más, a continuación reconozco yo que le debo 10.000 euros al que ha pagado de más, que se los pagaré con intereses o sin intereses. Bueno, luego ya configuras esa escritura de reconocimiento de deuda, un plazo o lo que sea, la configuras. Pero es importante que conste, porque el reconocimiento de deuda está exento de pagar impuestos, mientras que la donación, como decía, si se lo quiere regalar, tributaría. Y Hacienda, si no hay esa escritura de reconocimiento de deuda, en principio va a entender que se trata de una donación. Si detecta que, aunque es el 50%, el dinero proviene de una sola de las partes o más de una de las partes que de la otra, va a entender a priori que es una donación, y entonces Hacienda te vendría con: oye, que me tienes que pagar por donación, y dices: no, que tengo esta escritura de reconocimiento de deuda, que no es una donación, tengo que devolvérselo, y eso estaría exento. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que frente a los bancos, en las hipotecas, aunque no es obligatoria, en el 100% de las hipotecas el banco pone, cuando hay dos deudores, los pone como deudores solidarios. Eso quiere decir que el banco puede reclamarle la totalidad a cualquiera de ellos, o cualquiera de ellos puede pagar, al banco le da igual quién le pague. Entonces, el que ha pagado de más, o sea, frente al banco los dos son obligados al todo, pero si uno paga todo, frente al otro, lógicamente, puede reclamarle la mitad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no es que cuando seas deudores yo pago el 50% y ya me libro, no, no es obligatorio, pero los bancos siempre lo estipulan. Hay una responsabilidad solidaria, que quiere decir que el banco te puede reclamar a cualquiera de los dos el 100%. Pues el que paga el 100%, lógicamente, luego tendría derecho a exigir en la relación interna la devolución al otro de ese 50% que ha pagado de su parte. No sé si queda... No, yo creo que queda muy claro. O sea, que cuando vayamos a comprar cualquier inmueble no tengamos miedo de si uno aporta más que el otro, porque ya veis que hay muchas herramientas para poder reflejar estas situaciones sin que nadie salga perjudicado. Pero lo que no pueden hacer es, una vez que ya han dicho que es un 50% cada uno, luego decir: no, era un 70 o un 30, no. Eso queda reflejado en la escritura. A ver, si lo hacen a continuación el día siguiente, pues a lo mejor podemos decir que es un error, pero a Hacienda igual le mosquea, perdón por la expresión un poco coloquial. Pues que tengamos claro que antes de hacer la escritura pública es muy importante que sepamos cómo vamos a plantear esta operación en el caso de que los porcentajes de aportación económica sean distintos entre las partes que intervienen.